buenas. Buenas tardes. Bueno, muchachos, disclaimer, hoy vamos a tener que dar 2 temas, así que capaz que si nos quedamos un ratito más, el que pueda se queda y bueno, el que no lo puede escuchar después. Y vamos a arrancar bastante en hora, así que los que se vayan enganchando, bueno, cualquier duda me para. Vamos a saltear la parte que les dio Manuel la clase pasada, porque estas transparencias estaban para el año pasado, que no tuvimos esa charla, entonces primero se dio la parte técnica. Solo para enganchar en el tema, ¿se acuerdan por qué eran necesarios los estudios de bioequivalencia para permitir la intercambiabilidad de medicamentos? Y porque además permiten 2 objetivos esenciales, que es subrogar la evidencia proveniente de los ensayos clínicos respecto a los parámetros de eficacia y seguridad, y además van a constituir una medida de la calidad in vivo de ese producto, ¿sí? Entonces, es lo que se refiere a calidad biofarmacéutica, y es lo que nos permite asegurar que el medicamento multifuente o genérico o de varios orígenes va a funcionar en una persona o en la población de igual forma y va a producir los mismos efectos que el medicamento original. Acá hay una curva de la ventana terapéutica, con la concentración mínima eficaz y la mínima tóxica. Y ahí está representado en las líneas azules el valor de más o menos 20%, alrededor del cual el medicamento multifuente debería posicionarse tanto en la Cmax, o sea, la concentración máxima que alcanza ese medicamento una vez que es administrado, y además en el AUC, o sea, el área bajo la curva, es decir, la exposición a ese fármaco. ¿Sí? Más o menos 20% que se permiten estos 2 parámetros, Cmax y AUC, se estableció a través de un consenso de expertos en el área, y bueno, y es acá está. Ese rango va entre 0,8 y 1,25 cuando hacemos estos parámetros, cuando hacemos el cociente de estos parámetros entre el test y la referencia. Y a su vez tenemos que usar un intervalo de confianza al 90%. ¿Sí? Cuando estos parámetros, el cálculo de estos parámetros queda dentro de este rango, yo puedo concluir con un grado de confianza del 90%, que bueno, que esos medicamentos resultaron ser bioequivalentes. Sí hay una diferencia, que después la vamos a ver con la normativa, de cuando yo digo que es bioequivalente a cuando digo que es intercambiable, porque lo que Uruguay hace es la bioequivalencia, y la mayoría de los países, hay muy poca legislación y se empezó a discutir un poco de la bioequivalencia individual, pero lo que se hace acá es bioequivalencia promedio, ¿sí? Es decir, son parámetros promedio de la población. Eso no quiere decir que a un individuo específico el medicamento en ese individuo resulte ser intercambiable. Entonces muchos países, como por ejemplo Argentina, o como por ejemplo Chile, lo que hacen es hablar de medicamento bioequivalente. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy demostrando es la bioequivalencia, y eso sí se lo puedo asegurar a cada uno de los pacientes, a cada una de las personas específicamente, ¿tá? Porque ese medicamento sí demostró ser bioequivalente. Si vos en la gráfica, digo, obviamente que esto es variable y esto es poblacional, entonces a vos te puede pasar que en el más menos 20, vos por tu organismo estés por encima, entonces con ese más menos 20 llegues a tener un efecto tóxico, y lo mismo puede pasar para abajo, que por la variabilidad entre las personas te posiciones bastante por abajo en la curva poblacional, y bueno, y que ese más menos 20 ocasione que en ese individuo específicamente el efecto no se consiga, ¿tá? Pero esto estamos hablando de lo que es bioequivalencia poblacional, promedio, y bueno, y sepan que por eso es la distinción, por eso se usa distintos términos, y por eso las legislaciones cambian.
Nosotros en Uruguay hablamos de intercambiabilidad de medicamentos y definimos lo que es medicamento intercambiable, pero después, si ustedes van a estudiar otras normativas o trabajan en asuntos regulatorios para otros países, sepan que hay muchos países que los denominan medicamento bioequivalente. Bueno, ¿cuáles son las definiciones que son válidas en Uruguay? Por un lado, Uruguay define lo que es medicamento intercambiable como lo que acabo de explicar, un medicamento que ha demostrado ser bioequivalente y se espera, ¿no?, que sea terapéuticamente equivalente a la referencia. ¿Por qué se espera eso? Porque teóricamente debería tener similar biodisponibilidad. Eso es lo que justamente demuestra este ensayo. A su vez define lo que es medicamento de referencia, como el medicamento innovador, que es comercializado en el país, cuya eficacia, seguridad y calidad fueron comprobadas. ¿Comprobadas cómo? Mediante los estudios clínicos de las fases 1, 2, 3, y cuando se comercializa la fase 4, que es el gold standard, y es el máximo nivel de evidencia que cuando yo estoy hablando de medicamentos necesito conseguir, ¿sí? Hay otros tipos de evidencia que no vienen al caso, pero que no me van a servir para, hay estudios de casos sin controles, bueno, hay un montón de otro tipo de evidencias que sí me van a enriquecer la seguridad del medicamento, pero que no van a definir la seguridad y eficacia de forma global, como un estudio clínico aleatorizado, etcétera, etcétera. Y bueno, y además de lo que es medicamento intercambiable y medicamento de referencia, Uruguay define lo que es un medicamento similar. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos una ley de medicamentos genéricos. Entonces, nosotros definimos como medicamento similar aquel que contiene el mismo principio activo, en la misma concentración, misma forma farmacéutica, vía de administración, posología e indicación, pudiendo diferir solamente las características relativas al tamaño y forma del producto, excipientes, envase y rotulado. Entonces, ahora voy a lo siguiente. Por supuesto que no, en la reglamentación nosotros es lo que llamaríamos coloquialmente medicamento copia, ¿sí? Porque es un medicamento que no queda abarcado por la normativa de bioequivalencia. ¿Por qué? Porque no se le pide el estudio de bioequivalencia, entonces lo llamamos medicamento similar. Si es intercambiable o no, no lo sabemos, y bueno, literalmente, esto puede haber diferencias, por ejemplo, en la formulación de los... Deme un segundo. En la formulación de los medicamentos, que, por ejemplo, haga que se utilicen excipientes como el manitol, bueno, que ya sabemos que hay un efecto y que muy probablemente sean bioinequivalentes, ¿sí? Entonces, Uruguay tampoco define lo que es medicamento genérico, que eso es bastante distinto a lo que ustedes van a encontrar en otras reglamentaciones. Entonces, para resumir, las únicas tres definiciones que maneja Uruguay es la de medicamento de referencia, la de medicamento intercambiable y la de medicamento similar. El medicamento similar es el que, bueno, que tiene el mismo principio activo, la misma forma farmacéutica, pero que no demostró su calidad biofarmacéutica, digamos, ¿sí? Y que por lo tanto, tampoco voy a saber in vivo cómo se comporta. A su vez, la normativa de equivalencia lo que hace es clasificar los medicamentos de acuerdo al riesgo sanitario y a la clasificación biofarmacéutica. Respecto al riesgo sanitario, los clasifica en alto, intermedio y bajo, y los clasifica en función de la probabilidad de aparición de complicaciones amenazantes para la vida o para la integridad psicofísica de la persona, y o de reacciones adversas graves, cuando esa concentración sanguínea se va de lo que es la ventana terapéutica. O sea, ¿cuál es la consecuencia del riesgo sanitario? Está determinado por la consecuencia que yo tengo cuando esa concentración se aleja de la ventana terapéutica. Y a su vez también voy a tener la clasificación biofarmacéutica, que me los va a clasificar a los medicamentos de acuerdo a la solubilidad,
en agua y la permeabilidad intestinal. Y se adoptan, esto es exactamente lo mismo en todas las normativas, se clasifican en clase 1, 2, 3 y 4. La clase 1 es alta solubilidad y alta permeabilidad, la clase 2 es baja solubilidad y alta permeabilidad, la 3 es alta solubilidad al revés y baja permeabilidad, y la 4 es bajo todo, o sea, baja solubilidad en agua y baja permeabilidad intestinal. Y por otro lado también define lo que es la bioexención como la autorización de comercialización que se concede a un medicamento cuando se demuestra su equivalencia biofarmacéutica in vitro. ¿tá? Ahora vamos a ver que no todos los medicamentos pueden demostrar su equivalencia biofarmacéutica in vitro, son un grupo acotado de medicamentos, y esta demostración in vitro lo que hace es, para medicamentos de liberación inmediata, por ejemplo, tengo un comprimido, bueno, lo que voy a hacer es hacer distintos perfiles de disolución de ese comprimido en distintos pHs, en 3 pHs al menos. Y ahí lo que voy a hacer es calcular un factor de similitud, que tiene que ser más de 50. Yo esto se los cuento, pero no está dentro del alcance de esto, y bueno, y si les interesa más está el curso específico. Pero la demostración in vitro es así, se estudia la disolución, tanto de la referencia y del medicamento que quiere ser intercambiable, y las gráficas y los perfiles de disolución se comparan punto a punto para establecer qué nivel de similitud tiene en los perfiles. Se asume que perfiles de liberación y disolución similares ocasionaría, cuando el activo y el medicamento tienen ciertas características, ocasionaría efectos terapéuticos similares. ¿Eso no tiene también que ver con la clasificación biofarmacéutica? Sí, exactamente. Solo se va a admitir in vitro para determinadas clasificaciones farmacéuticas. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que la bioexención no pueda, no exista un riesgo. Cuando yo hago una demostración in vitro, me tengo que asegurar que no me estoy equivocando. Entonces, va a depender mucho de lo que es la solubilidad del activo y cuál es la permeabilidad intestinal y cuáles son las características para yo poder inferir mediante los perfiles de disolución un resultado de bioequivalencia, ¿sí? Uruguay establece a su vez que los medicamentos que no necesitan demostrar la equivalencia biofarmacéutica son los productos de administración parenteral. ¿Y por qué es esto? Y porque no, o sea, no tienen la fase de absorción, o sea, te entra el 100%. Ahí va, ¿cuál es la biodisponibilidad? 100. Bien, 1. Las soluciones de uso oral, los polvos para preparar soluciones de uso oral, los gases medicinales, los productos óticos u oftálmicos, los productos de uso tópico que no actúan por absorción sistémica, y los productos en forma de sprays nasales o inhaladores que no actúan por absorción sistémica, ¿sí? Lo que hay que, una nota al pie de esto es, esto es lo que establece la reglamentación de Uruguay, pero después en otras legislaciones ustedes podrán ver, o mismo en guías de la OMS, que bueno, que si bien para muchos de estos productos los estudios de bioequivalencia no son los adecuados, sí se tienen un montón de consideraciones para un poco lo que yo le decía antes, para establecer y asegurarse que, por ejemplo, en los productos de uso tópico, que actúan únicamente superficialmente, bueno, el vehículo sea el mismo, o por ejemplo las soluciones de uso oral, los excipientes, no pueden haber excipientes que modifiquen, que alteren lo que es el vaciado gástrico, o que interfieran de alguna forma. Entonces, si bien esta normativa lo dice de forma genérica y no establece más requisitos, ustedes van a ver que en otras guías, y por ejemplo la OMS, bueno, hay un montón de condiciones para que este tipo de productos como las soluciones de uso oral, o los polvos, o los oftálmicos, o las cremas tópicas,
deberían cumplir para que realmente produzcan un efecto similar. Y bueno, ¿y cuáles son los productos que necesitan sí demostrar la equivalencia biofarmacéutica? Son los que actúan por absorción sistémica, como decía bien la compañera. Y acá se los puse en rojo, porque muchas veces en los parciales me ponen que quieren hacerle bioequivalencia a un intravenoso. Entonces, en rojo, por favor, vean si el medicamento, si se va a absorber, si no, si está, qué es lo que le pasa, o sea, analicen todo. Porque yo creo que a veces, muchas veces no leen bien la forma farmacéutica o la vía de administración, y a veces causa un poco de confusión esto. Entonces, todos los medicamentos que actúen por absorción sistémica, cuando sean de uso oral de liberación inmediata, de uso oral de liberación modificada, por ejemplo los de liberación retardada, los de liberación prolongada, los productos no orales y no parenterales que actúen por absorción sistémica, es decir, los parches, los productos de uso tópico, que actúen por absorción sistémica, los productos en forma de spray nasales o inhaladores que actúen por absorción sistémica. Lo dije como 10 veces, por favor, que actúen por absorción sistémica. Y van a quedar excluidos de la demostración de bioequivalencia los productos biológicos, los biotecnológicos, los productos fitoterápicos y, bueno, y los homeopáticos también. ¿Por qué? Porque para este tipo de medicamento, si bien los biotecnológicos, como ya vimos el registro dentro de la parte de calidad y de preclínico, sí hay estudios de bioequivalencia que se hacen con el biotecnológico de referencia, no está comprendido entre lo que es esta normativa. Pero bueno, sepan que en la reglamentación de Uruguay no se exige bioequivalencia para ninguno de estos productos. Agreguen si quieren ahí productos homeopáticos, porque no sé por qué no lo puse. Perdón, Carla. Sí. Yo vi en lo otro slide que para las soluciones, para polvos que hacen soluciones orales, no necesitan demostrar la equivalencia biofarmacéutica, ¿no? Sí. Pero para polvos, para suspensiones orales, ¿hay necesidad? No, sí, no. No. O sea, en realidad lo que pasa es que para todo lo que es, para las suspensiones, en realidad no hay necesidad de hacer bioequivalencia. Queda ahí. Lo pregunto porque en Brasil es necesario, entonces hay una diferencia. Entonces, porque en Brasil Sí, si es hay que un polvo para suspensión, tiene que probar la bioequivalencia también. Pero... sí, vas a ver que nosotros en esto estamos bastante atrasados en cuanto fíjate que no todos tampoco ni siquiera los comprimidos con vía oral necesitan probar la bioequivalencia, y bueno, realmente tampoco se pudo poner más formas farmacéuticas que por supuesto deberían estar. Pero sí, esto es bien distinto a Brasil, es bien distinto. Sí, sí. Sí. No es una cuestión de retraso o algo así, pero es una diferencia, ¿no? Hay Es una otros diferencia países grande, sí. que no necesitan y hay necesidades diferentes, entonces es siempre bueno aclarar, porque como yo no vi específicamente los polvos para suspensiones orales, me quedó una duda. Entonces, gracias. Sí, no, y además está bueno también que sepan que, bueno, que esto es lo que pasa en Uruguay, pero si usted después trabaja en asuntos regulatorios para otros países, el tema de la calidad biofarmacéutica es algo que ustedes sí tienen que tener en cuenta y tienen que investigar para ver si el país de destino, cuál es la reglamentación, qué es lo que me va a pedir. O sea, si yo voy a exportar un medicamento a Brasil, como dice Douglas, hay un montón de cosas que para el registro Uruguay no me va a pedir, pero Brasil sí me va a pedir. Lo mismo si yo quiero, por ejemplo, exportar a México, o si quiero exportar a países que tienen una ley de genéricos y que por lo tanto todo este tema lo tienen mucho más regulado.
Perfecto, gracias. Bueno, la equivalencia biofarmacéutica tiene que demostrarse in vivo o in vitro, y cuando se demuestra in vitro se habla de bioexención. Para ello, esta demostración de intercambiabilidad va a hacerse in vivo cuando los medicamentos sean no orales y no parenterales que actúen por absorción sistémica, es decir, los parches. O sea, siempre para los parches la demostración tiene que ser in vivo. A su vez, la demostración de intercambiabilidad de los LP, de los medicamentos de liberación prolongada, deberá realizarse in vivo solo si el medicamento, si el fármaco de ese medicamento está dentro del listado del anexo 3 del decreto 12 del 07. El decreto 12 del 07, o sea, que es del 2007, fue el primer decreto que reguló la intercambiabilidad en Uruguay. Y bueno, y después a ese decreto se le fueron sumando distintas ordenanzas y se le fueron sumando distintas guías que fueron aumentando en cierta forma los requisitos y poniendo cada vez más especificaciones para hacer este tipo de ensayos. Pero recién a partir del 2007 es que Uruguay tiene su primer reglamentación en intercambiabilidad. Y a su vez, el decreto ese lo que establecía era una lista de prioridad, un listado, que es el anexo 3, que lo que determina es que era una lista de prioridad para demostrar bioequivalencia, entonces los activos que estaban dentro de esa lista había que demostrar la bioequivalencia. Y este listado de activos se va actualizando a través de ordenanzas ministeriales, y por ejemplo la última ordenanza en la que se actualizó fue en el 2016. Pero yo creo que hay aproximadamente unos 13 activos, entre activos y asociaciones a las que se le pide este tipo de estudio. A su vez, el decreto inicialmente lo que establecía era que el estudio de equivalencia debía realizarse en Uruguay, pero eso no prosperó, y en el decreto 87 del 2016 se aprueba la realización de los estudios fuera del país, siempre que el centro o institución que realice el estudio tenga una habilitación por las agencias sanitarias de referencia, que en este caso son FDA, EMA y los niveles 4 de OPS-OMS, es decir, las agencias de referencia regional. A su vez, la normativa en Uruguay destaca que el protocolo del ensayo tiene que cumplir con la normativa nacional vigente, que eso está especificado en guías, que si quieren, si les interesa, se las puedo subir, pero que no van a quedar dentro del alcance de este tema para esta materia. Y bueno, y además del protocolo, cumpliendo la normativa nacional, se va a solicitar la documentación necesaria para acreditar las buenas prácticas de fabricación, las buenas prácticas de investigación clínica y las buenas prácticas de laboratorio. Esto, como ustedes recordarán, y como capaz que no recuerdan porque fue una de las primeras clases, cuando yo me habilitaba en Uruguay, existe la posibilidad de habilitarme de acuerdo a la ley 15.443, y a su vez podía solicitar la certificación de buenas prácticas de manufactura, ¿sí? O sea, es la misma habilitación, pero el porcentaje de cumplimiento difiere. Cuando yo solicito la certificación de buenas prácticas de fabricación, el porcentaje de cumplimiento es bastante mayor que para habilitarme de acuerdo a la ley 15.443. Pero, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que cualquier laboratorio de fabricación local que no cumpla las buenas prácticas de fabricación, o sea, que no haya solicitado un certificado de GMP, va a quedar de alguna forma inhabilitado para cumplir cualquier requisito de bioequivalencia, porque es necesario las buenas prácticas como requisito previo a encarar antes de demostrar cualquier tipo de bioequivalencia. Ustedes imagínense que si no cumplo buenas prácticas de fabricación, la bioequivalencia y la variabilidad interlote es como que, bueno, no estoy en las condiciones en las que la bioequivalencia me va a aportar una seguridad extra. Así que esto es una clara limitante para los laboratorios nacionales que no cumplen con las buenas prácticas. Digo nacionales porque acuérdense que todos los importados sí tienen que cumplir con las buenas prácticas de fabricación y es un requisito.
Entonces, un laboratorio que no tenga certificación GMP, por ejemplo, no podría producir un medicamento que esté en la lista esa de prioridad. Exactamente. Impecable conclusión, exactamente. Un laboratorio nacional no podría fabricar porque es requisito demostrar bioequivalencia, y como no tenés ese certificado o ese cumplimiento de buenas prácticas, es un requisito excluyente y es un requisito previo para cualquier demostración de bioequivalencia. Bueno, a su vez, según el riesgo sanitario y la clasificación biofarmacéutica, los requisitos para establecer la intercambiabilidad son: los de riesgo sanitario alto, sí o sí, van a tener que demostrar la bioequivalencia in vivo, independientemente de la clasificación biofarmacéutica. O sea, para los de riesgo alto, sí o sí in vivo. ¿Por qué? Porque yo no me puedo arriesgar a cometer un error y a llegar a una conclusión errónea. A su vez, los de riesgo sanitario intermedio van a tener en cuenta la clasificación biofarmacéutica, y para los de clase 2 y 4, sí o sí va a tener que realizarse la demostración in vivo. ¿Por qué? Porque son los fármacos de baja solubilidad. Entonces, cuando hay una baja solubilidad del activo, eso es una alarma roja para decir, bueno, acá puedo llegar a tener un problema. Después, los de clase 3, va a tener que ser la demostración in vivo, pudiendo existir algunas bioexenciones que sean debidamente justificadas. Y por otro lado, los de clase 1 pueden ser in vitro, y en caso de no poder demostrarse in vitro, puede realizarse el estudio in vivo, ¿sí? Estos son los activos de alta solubilidad y alta permeabilidad intestinal. ¿Por qué? Por supuesto que siempre la demostración, el resultado final siempre es in vivo. En el caso, por ejemplo, en la clase 1, cuando yo tengo un activo de alta solubilidad y alta permeabilidad, que por X motivo los perfiles de disolución me dan un F2 menor a 50, bueno, yo puedo optar por seguir y decir, bueno, voy a probar in vivo. Probablemente sea muy difícil que te dé, pero en fin, pero siempre el resultado in vivo es el que yo voy a, el que vale y es el que yo voy a buscar, porque es en definitiva lo que yo quiero probar. El in vitro, bueno, de alguna forma subroga lo que es el estudio en humanos y lo que es el estudio clínico de un estudio de bioequivalencia. Y por otro lado, y más importante de todo, es que, no sé si más importante de todo, pero es algo que ustedes tienen que saber, que además no es, no, en el caso, por ejemplo, de países de alta vigilancia sanitaria, esto no es así, es que los de riesgo sanitario bajo no será necesaria la demostración de intercambiabilidad independientemente de la clasificación biofarmacéutica del fármaco. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, yo voy a poder tener un montón de efectos distintos con distintas marcas comerciales cuando de riesgo sanitario bajo se trate. ¿Por qué? Porque básicamente no estoy estudiando cómo se va a comportar ese medicamento. Ya pongámosle paracetamol, ibuprofeno. Todos sabemos, cada uno tiene algún favorito, alguno que decís, bueno, este me hace mejor, este me hace peor, este demora más, este demora menos. Y bueno, y para ese tipo de fármacos, no voy a tener una evidencia a priori de cómo se va a comportar. Teniendo en cuenta además de que, por ejemplo, puede ser un activo de baja solubilidad en la que yo ya sé a priori que probablemente ese medicamento esté influenciado por un montón de factores que puedan hacer que realmente el efecto sea distinto. En los países con ley de genéricos esto no sucede, y absolutamente todos los medicamentos que quieran introducirse en el mercado luego del medicamento original tienen que hacer esta demostración de bioequivalencia. Bueno, como un poco les contaba hoy, el listados que tienen prioridad para ser evaluados y en los que es requisito la demostración de bioequivalencia están en el anexo 3 del decreto 12 del 07. Y bueno, y en el caso de medicamentos que hayan demostrado intercambiabilidad in vivo o in vitro,
y el laboratorio solicite las modificaciones a datos de registro, ya sea por un cambio de excipientes, por un cambio de equipo o de proceso de fabricación, por un cambio de lugar de fabricación o de tamaño del lote, se van a tener en cuenta los requisitos en la normativa internacional. Y acá lo deja bastante abierto, y tampoco es que nombra de forma expresa cuál es la normativa internacional a la que se va a hacer referencia. Por supuesto que ya sabemos que va a ser OMS, ICH, FDA, y las guías de las agencias de referencia y de los organismos internacionales que Uruguay de cierta forma reconoce. Así que esos son los lugares en los que ustedes deberían ir a buscar para cuando necesiten implementar un cambio con un activo que ya ha demostrado ser bioequivalente. En su inicio, la reglamentación establecía que se podía solicitar un registro para un medicamento y catalogarlo como no intercambiable. Sin embargo, esto fue derogado y se cambió en el 2013, y se establece que los medicamentos que no logran demostrar la bioequivalencia respecto a un medicamento de referencia tienen un desempeño clínico desconocido y parámetros farmacocinéticos que están por fuera de los criterios de intercambiabilidad, y por lo tanto no tienen justificación de comercialización. ¿Qué significa esto? Que no van a ser autorizados. Por otro lado, para demostrar bioequivalencia es fundamental la elección del medicamento de referencia. La elección del medicamento de referencia ustedes la pueden consultar al Ministerio antes de hacer un estudio de bioequivalencia, y el Ministerio lo que hace es aceptar esa referencia antes de que inicien el estudio. Eso en realidad es fundamental porque estamos hablando de estudios clínicos en voluntarios sanos. Y bueno, en un principio, las referencias estaban definidas en el decreto 369 del 2010. En el anexo 1 se establecían referencias específicas, y después en el anexo 2 existían ciertos criterios. Imagínense que si bien el primer decreto fue en el 2007, recién en el 2010 se definen las referencias. Entonces ahí ya tenemos unos 3 años que más o menos mucho no se hizo, porque bueno, no estaban definidas las cuestiones básicas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el 2018 se establecen nuevos criterios para la definición de referencias, ¿sí? Y lo que se hace es derogar de forma expresa el anexo 2, que era el que tenía los criterios, y se deja el anexo 1. Pero ¿qué es lo que pasa? El anexo 1 tenía ciertas referencias específicas, ¿no? Con nombre, origen, marca comercial. ¿Qué es lo que pasa cuando en el decreto 141 del 18 se establecen nuevos criterios? Los criterios se sustituyen porque se deroga de forma expresa, ¿sí? En la normativa. Ahora, cuando estos nuevos criterios entren en contradicción con lo que se establece en el decreto 369 en el anexo 1, ¿qué es lo que va a pasar? Hay una derogación tácita porque la normativa posterior en el tiempo lo que hace es contradecir una anterior. Entonces siempre va a prevalecer lo que establezca los criterios del decreto 141 del 18. Y los criterios estos son, y esto es importante. El primero es que, bueno, el primer criterio de todo es que el medicamento de referencia será aquel que ha demostrado calidad, seguridad y eficacia mediante estudios clínicos presentados ante el Ministerio de Salud Pública. ¿Por qué esto no está resaltado? Es porque es muy difícil que Uruguay sea el primer país en el que se presenten estudios clínicos para autorizar un medicamento, ¿sí? Entonces, el segundo criterio es que ese medicamento sea el medicamento de referencia que se establece, que establece la OMS. La OMS tiene un listado de medicamentos de referencia para cada activo. Y a su vez también el criterio 3 es que el medicamento innovador con autorización de venta en países integrantes de ICH. Siempre en el 99% de los casos voy a caer en el criterio 2 o 3, y para la mayoría de los casos el 2 y 3 son el mismo medicamento. ¿Tá? El criterio 4 establece que es el medicamento equivalente farmacéutico del medicamento de referencia de acuerdo a los criterios anteriores,
que demuestran igual seguridad y eficacia que el medicamento de referencia, y el último criterio es que el medicamento registrado en el Ministerio de Salud Pública con más de 10 años de comercializado, con estudios que evalúen la farmacocinética del producto. O sea, no solo importa que sea un medicamento con una vasta comercialización, sino que sobre ese medicamento se hayan definido cuáles son los parámetros farmacocinéticos. Estos criterios es un orden de prioridad. ¿Qué significa? Que si el criterio 2 me da que el medicamento de referencia es X, y el criterio 3 yo encuentro que en un país de ICH, por ejemplo, ha pasado con Brasil. Brasil muchas veces define sus propias referencias, y bueno, a Uruguay eso, cuando no es la referencia que establece la OMS, ese criterio, ese medicamento de referencia no va a ser el medicamento de referencia que va a autorizar Uruguay. A su vez también se pueden definir, se acepta de cierta forma, y cuando clínicamente y terapéuticamente sea necesario, la elección de varias referencias. Y esto es importante que lo sepan. En general, ustedes me dirán, ¿por qué voy a aceptar distintas referencias cuando en realidad esas referencias entre sí, esos medicamentos entre sí, pueden no resultar bioequivalentes? Bueno, un poco es porque la legislación es esta, y cuando yo tengo un medicamento de referencia para la OMS, o cuando tengo un medicamento de referencia en alguno de los países ICH, Estados Unidos, Europa, Brasil, etc., voy a poder solicitar esa referencia. ¿Qué va a pasar cuando yo solicito, cuando se autoriza una referencia y cuando yo solicito una segunda referencia? Es que la autoridad sanitaria va a analizar si efectivamente el uso clínico justifica tener otra referencia o no. Entonces, probablemente muchas veces sucede que no, o por ejemplo puede ser que, como ya ha pasado, que el medicamento de referencia para la OMS no se comercialice en Uruguay, y que sí se comercialice otro medicamento que, bueno, que ese sí puede ser tenido como referencia, que no necesariamente sea el de la OMS. No sé si me explico. O sea, cuando lo que se trata de evitar con este tema en Uruguay es que hayan distintas marcas comerciales con distintas referencias, que no estén justificadas. Entonces, si el criterio 2 me da que el medicamento es A, y el criterio 3 me da que el medicamento es B, cuando A no se comercialice en Uruguay, yo no tengo un riesgo, ¿sí? Porque ese medicamento no va a estar en uso de forma simultánea con el medicamento B. Entonces, ahí no hay problema, y ahí se pueden definir distintas referencias. Cuando yo demuestro que un medicamento es bioequivalente, en el rotulado debe figurar la categoría biofarmacéutica, seguida de las siglas LI, LR y LP, o sea, liberación inmediata, retardada o liberación prolongada, y la leyenda medicamento intercambiable, de forma que resalte. La información a su vez contenida en el prospecto no puede ser menor a la contenida en el prospecto del medicamento de referencia, y es más, no puede ser menor, y literalmente tiene que ser casi exactamente la misma. A su vez, también en la normativa del decreto 12 del 07 se definían los requisitos con los que debe cumplir el protocolo, y el protocolo tiene que incluir los medicamentos a comparar, el modo de administración, la dosis y el diseño, si es un diseño cruzado, si es un diseño en paralelo, cuál es el tiempo interperíodo, o sea, cuánto voy a dejar de washout, cuántos sujetos voy a utilizar, cuántos voluntarios sanos voy a utilizar, que bueno, que la normativa de Uruguay establece que es un mínimo de 12 sujetos, cuál va a ser el fluido de monitoreo que voy a emplear, cuál es el muestreo que voy a hacer, cuál es el analito que voy a seguir, cuál es el procedimiento analítico, cuáles van a ser los parámetros evaluables, qué método estadístico voy a emplear, y bueno, y los criterios para definir la equivalencia biofarmacéutica, que básicamente van a ser el cociente de la Cmax y el área bajo la curva. A su vez, la ordenanza en el 2013 lo que hace es establecer un montón de guías
con requisitos técnicos que deben cumplir los estudios de equivalencia, y a su vez voy a tener que tener en cuenta, si voy a encarar un estudio de equivalencia, que voy a tener que cumplir con el decreto número 93 del 2019, que establece los requisitos y las condiciones que yo voy a tener que seguir cuando voy a investigar en seres humanos. ¿Qué es lo que voy a tener que hacer específicamente con un estudio de equivalencia? Primero, el protocolo, con toda la información que les acabo de detallar, lo voy a tener que presentar a un comité de ética, ¿sí? Ese comité de ética va a tener que aprobar ese protocolo, y después de que ese protocolo se aprueba por el comité de ética, lo voy a tener que ir a presentar por el Ministerio de Salud Pública. El Ministerio de Salud Pública no evalúa protocolos que no tengan un aval de un comité de ética anterior. Entonces, una vez que tengo eso, solicito la autorización de ese protocolo por parte del Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Salud Pública me da el ok, y ahí estoy habilitado para hacer la firma del consentimiento informado a los voluntarios sanos, realizar el estudio de equivalencia, y una vez finalizado ese estudio de equivalencia, necesito conseguir la aprobación del informe del estudio de equivalencia por parte del Ministerio de Salud Pública. Una vez que esto se aprueba, esto se presenta en las instancias de registro. Bueno, con todo lo que vimos de registro, se va a aprobar la categoría de medicamento intercambiable. Bueno, terminamos con intercambiabilidad de medicamentos. ¿Hay alguna duda? A mí no me queda claro lo de los criterios, pero tampoco sé cómo formularte la pregunta, porque realmente no... Pasa algo similar. No, Sí. no me queda claro cómo pasás de criterio a criterio, o sea, están en orden de prioridad, pero no me queda claro, o sea, cuándo, por ejemplo, no aplicas el 2 y aplicas el 3, algo así. Claro, lo que pasa es, el orden de prioridad establece que el medicamento de referencia va a ser el primero que cumpla el primer criterio, ¿sí? Entonces, supongamos que el primer criterio, entre comillas, los descartamos porque, bueno, es muy raro que un estudio clínico sea presentado exclusivamente en Uruguay y que no haya ninguna autorización de comercialización previa, ¿sí? Que eso es lo que me va a definir un poco lo que es el medicamento de referencia. El medicamento de referencia me lo va a definir que haya obtenido una autorización de comercialización, por ejemplo, en países de ICH o en otros países. Entonces, a su vez, la Organización Mundial de la Salud establece un listado de lo que va a definir como medicamento de referencia, que muchas veces está alineado a las referencias de ICH. ¿Por qué? Porque básicamente muchas veces del medicamento existe patente, y a nivel global y a nivel mundial hay un solo medicamento que es la referencia, evidentemente. Cuando yo puedo tener más de una referencia, yo siempre voy a quedar en el primer criterio que cumpla, ¿sí? Me voy a fijar en los medicamentos de referencia de la OMS. Genial. Muchas veces el activo no está, o sea, la OMS no define justamente lo que yo estoy buscando. Entonces, ¿qué voy a hacer cuando el medicamento de referencia no lo encuentro en el listado de la Organización Mundial de la Salud? Bueno, voy a ir a buscar cuál es el medicamento que autorizó, el medicamento innovador, que fue autorizado por uno de los países ICH. ¿Por qué voy a ir a buscar cuál es el medicamento que autorizaron los países ICH? Porque yo lo que hago es hacer reliance con los estudios clínicos que el innovador tuvo que haber presentado en esas autoridades sanitarias de alta vigilancia sanitaria para obtener la autorización de registro. ¿Se entiende? Claro, pero por ejemplo, ¿cuándo dejarías de usar el criterio 2? ¿Cuando la OMS, por ejemplo, no propone una referencia? Exacto. Y si, por ejemplo, propone una referencia, pero ese no se comercializa en Uruguay, en ese caso, ¿qué haces? ¿Te traes esa referencia o saltás ese criterio? Claro, ahí va. Ahí vos como laboratorio podés elegir. Lo que podés hacer es traer el medicamento que establece el listado de la OMS, lo importás y haces tu estudio de equivalencia con ese medicamento, o dado que no se comercializa en Uruguay,
podés solicitarle al Ministerio de Salud Pública que te deje utilizar otra referencia. Por ejemplo, supongamos que la OMS establece que el de referencia es uno que se comercializa en la FDA. Y a su vez, hay una autorización de comercialización en Brasil, ¿no? Entonces, si el medicamento que establece la OMS de la FDA no se comercializa en Uruguay, yo puedo solicitar que se me deje comparar con Brasil. ¿Sí? ¿Por qué me puede llegar a convenir esto? Porque, por ejemplo, no sé, yo soy un laboratorio, como si fuera, por ejemplo, Eurofarma, que Eurofarma trae medicamentos de Brasil. Bueno, si Eurofarma en el hipotético caso, y esto es totalmente hipotético, cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia, si Eurofarma decidiera importar un medicamento de Brasil, podría llegar a solicitar que se le tome la referencia que estableció Brasil para la autorización de su medicamento. ¿Sí? Cuando el medicamento de referencia de la OMS no se comercializa en Uruguay. ¿Y por qué no se comercialice? Porque ahí no entraría, cuando yo tengo un solo medicamento en plaza, yo no voy a tener problemas de intercambiabilidad. Y eso es clave cuando yo voy a analizar distintas referencias. Si yo tuviera por ejemplo, que la OMS, el de FDA, se comercializara en plaza y existiera otro que fue comparado con ese, ¿no? Con el de la FDA. Ahí yo ya voy a tener dos medicamentos que se van a comportar de forma similar, pero que son bioequivalentes y que, bueno, que se espera que tengan ciertos efectos. Cuando yo solicite que se me tome en cuenta otra referencia, ese nuevo medicamento no tiene por qué ser bioequivalente con el medicamento similar que tuvo otra referencia. Entonces ahí ya puedo tener problemas de no intercambiabilidad entre sí, porque los medicamentos son bioequivalentes e intercambiables con su referencia, pero no entre sí. ¿Se entiende? Claro, o sea, ellos van a flexibilizar, pero siempre intentando que para un determinado fármaco, como que no haya medicamentos acá en Plaza en Uruguay que tengan distintas referencias, ¿eso? Exactamente. Exactamente. Claro. Porque el bien que se guarda con esta reglamentación es la intercambiabilidad. Entonces, la referencia tiene que estar acorde a eso. Igual, muchachos, para que capaz que lo visualizan mejor de esta forma, a mí nunca me ha pasado de que la referencia de la OMS, capaz que alguien sí, no sé, en general la referencia de la OMS siempre está de acuerdo con lo que es las referencias en ICH, ¿sí? A mí me Entonces, pasa eso también, que siento como en claro, qué caso no sería igual, como que me pasa de pensar eso. O sea, yo porque casi siempre el sí, innovador es el de referencia, ¿no? Casi siempre. sí, a mí el único caso que se me ocurre que es el de Brasil, que Brasil a veces toma su propia referencia. O sea, toma su propia referencia, es decir, un producto que ellos mismos han desarrollado y que se comercializa en plaza. Es el único caso que se me ocurre que pueda entrar como en contradicción. Pero en general, voy a la OMS, no está, sigo con el criterio de abajo, ¿sí? Y voy a buscar un medicamento con autorización de ICH. Ustedes, Douglas, no tengo claro la reglamentación de Anvisa, pero ustedes tienen una reglamentación propia para definir sus propias referencias, ¿no? Sí, pero solo para medicamentos que son muy antiguos en el mercado. Muy Entonces, antiguos. sí, hay algunos que cuando la referencia no es más comercializado, entonces sacan lo más antiguo y necesitan pruebas de ensayos clínicos o algo así para que esto asuma el papel de referencia. Entonces, no es Claro. solo, Anvisa no solo saca alguna referencia, no, ahora tenemos que seguir esto. No, primero se cuestiona la compañía para que hagan pruebas de eficacia, de seguridad, pero reducidas, y entonces se quedan con una nueva referencia. Bien. Sería solo ese caso, básicamente.
porque en el resto de los casos el de la OMS siempre va a ser el ICH. Y cuando no lo encuentren en la OMS, bajan a un país ICH y así siguen bajando los criterios. Por eso yo en realidad un poco se los puse en rojo el criterio 2 y 3, porque es muy difícil que bajen al 4 y que es muy difícil que queden en el 1 también. Entonces, son los dos criterios que más se utilizan y en la que el 99,9% de los medicamentos van a entrar. Yo lo que no entiendo también es que el criterio 3, como está escrito en la diapositiva, dice medicamento innovador con autorización de venta en el país integrante dice. O sea, no entiendo la palabra innovador. ¿Por qué sería innovador? Porque en el ejemplo que estamos dando de Brasil no veo que sea el medicamento innovador. No, no es el innovador, pero lo que pasa que es un medicamento con autorización de venta en Brasil, que es un país ICH. O sea, no es innovador entre comillas, pero tiene esa autorización de comercialización. ¿Me explicó? O sea, acá lo que se busca es que el medicamento con el que yo voy a establecer la referencia haya demostrado seguridad y eficacia a través de los estudios clínicos, que es lo que a mí me va a garantizar que una vez que yo subrogue esos estudios clínicos a través del estudio de equivalencia, ese medicamento tenga el mismo efecto terapéutico. Entonces, lo que básicamente más me importa... ¿Puedo hacer una consulta? Sí. No, terminé. No, lo que más me importa es que ese medicamento tenga estudios clínicos. Entonces, si el medicamento autorizado por Brasil no es un medicamento viejo, pero que sí se le hicieron estudios clínicos, bueno, ahí sí voy a poder definir qué es una referencia. Entonces, como que innovador no quiere decir que haya sido el primer medicamento conteniendo ese fármaco, sino que tenga estudios clínicos hechos para ese medicamento. Sí, así está la reglamentación tal cual, pero lo que importa, la base de esto es que el medicamento de referencia tiene que tener los estudios clínicos completos para ser tomado como medicamento de referencia, porque si no, no tiene sentido. Y por eso es que, por ejemplo, en el criterio 5 está abajo de todo, porque ese medicamento, si bien tiene un estudio que define los parámetros farmacocinéticos, no tiene los estudios clínicos que se requieren para ser definido como un medicamento de referencia, y por eso es que los demás criterios tienen mucho más valor. Por mi parte, ahora entiendo mejor todo esto de los criterios. Bien. No, te quería agregar una vez que me tocó vivir en Argentina con ANMAT, había una droga, una rifaximina, y le llamábamos innovador, era la dosis, o sea, no solamente el medicamento. Por ejemplo, nosotros teníamos, el mercado comercializaba de 200 miligramos, y nosotros queremos comercializar una de 400, y lo que nos pidieron fue una evidencia de venta. En otro país, en Estados Unidos, se comercializaba, el laboratorio fue una persona, compró una caja en Estados Unidos y la trajo y la pudo registrar con esa dosis. Digo, también consideran innovador cuando es dosis diferente. Sí. Al ser Y el único lo de la mercado, evidencia de venta, lo de la evidencia de venta es justamente para hacer reliance con esos estudios clínicos. Claro. Yo decía, a veces la palabra innovador suena como que es así único, pero no, a veces está en el mercado y vos querés comercializar, digo cualquiera, ¿no? Un ibuprofeno 3.25, y no está, pero vos lo querés comercializar, entonces vas a otro lado y lo metés como innovador, pero ya está la droga en el mercado. Yo creo que nos pasaba eso. Sí, tal cual. Sí, una dosis distinta es una droga, y no, o sea, no es una droga, es un medicamento innovador. Por eso quería comentar eso, porque el concepto de evidencia de venta nos habían pedido en otro lado, y bueno, se pudo lograr trayendo una caja de otro lado, ¿no? Bien. ¿Alguna duda más, muchachos, de este tema?
No. Bien. Pasamos entonces a información y publicidad de medicamentos. Esperen que les comparto. Este tema lo vamos a dar con Patti así en tanda. Sí, lo hacemos a medias para hacerlo más ameno. Queda media horita, vamos que podemos. Capaz que hasta terminamos en hora y todo. Ay, para que hay alguien que justo está. Ahí, ya la dejé entrar. Ahí. Bueno, muchachos, ¿qué normas rigen la publicidad de medicamentos? Por un lado, la Constitución de la República, por otro lado, el Decreto 18 de 1989, que regula la información y publicidad de medicamentos, a su vez el Decreto 568 de 1989, modifica algunos de los artículos que se establecieron en el Decreto 18 de 1989, y bueno, y por último, el Decreto 493 de 1990 establece la clasificación de medicamentos. Entonces, ¿qué es lo que establece la Constitución de la República? Que por un lado, los habitantes de la República tienen el derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad, y nadie puede ser privado de estos derechos sino conforme a las leyes que se establecieron por razones de interés general. A su vez, es enteramente libre en toda materia la comunicación de pensamientos por palabras, escritos privados o publicados en la prensa, o por cualquier otra forma de divulgación sin necesidad de previa censura, quedando responsable el autor, y en su caso el impresor o emisor, con arreglo a la ley por los abusos que se cometieran. Y por último, el artículo 44 de la Constitución establece que el Estado va a legislar en todas las cuestiones relacionadas con la salud y higiene públicas, y por supuesto que la publicidad, promoción de medicamentos es una cuestión relacionada a la salud pública. Bueno, lo que vamos a hacer es ver primero, antes de ponernos en el contexto con los requisitos de Uruguay, cuáles son los criterios éticos para la promoción, propaganda y publicidad de medicamentos que se establecen por la OPS-OMS. En este caso vamos a tomar de referencia la red PARF, el documento publicado en el 2013. La red PARF es la red para la armonización farmacéutica. Y bueno, y lo que establece es que todos los países que componen esa red sigan de alguna forma los mismos requisitos. Estos conceptos y estos criterios éticos fueron evolucionando a través del tiempo, pero la OMS ya tenía criterios éticos hace bastantes años, y bueno, y se van adaptando a lo que es la evolución de los medicamentos y lo que es la evolución del mercado y de cómo se hace hoy en día la publicidad. Se entiende por promoción todas las actividades informativas y de persuasión desplegadas por fabricantes y distribuidores con el objetivo de inducir a la prescripción, la dispensación, el suministro, la adquisición o la utilización de medicamentos, independientemente de las estrategias, los medios y los vehículos de comunicación empleados, ¿sí? Quedan incluidos el patrocinio de congresos, la entrega de muestras gratuitas y básicamente cualquier forma de promoción, ¿sí? A su vez, la publicidad y la propaganda quedan incluidas en las actividades de promoción, entonces de aquí en más vamos a hablar de promoción. ¿Cuáles son los objetivos de establecer criterios éticos? Bueno, por un lado, apoyar y fomentar la mejora de la atención sanitaria mediante el uso racional de los medicamentos. También permite ofrecer un marco de referencia para los países que integran la red PAR para la elaboración y la revisión de las políticas de salud. Fomenta la cultura de responsabilidad y valoración de la salud. Garantiza que la promoción de los medicamentos tenga como un objetivo el beneficio de los usuarios y la sociedad y nunca el beneficio de terceros. Y bueno, sirve para ampliar y fortalecer la responsabilidad de los sectores que están relacionados a la promoción de medicamentos. ¿Cuál es el alcance que tienen estos criterios éticos? Bueno, por un lado va a aplicar a todos los productos reconocidos como medicamento por las legislaciones nacionales, independientemente de que sean de venta libre o bajo receta. Entonces,
Por ejemplo, si yo les preguntara el día de mañana si un medicamento homeopático debe cumplir con estos criterios éticos, la respuesta es afirmativa. Un medicamento fitoterápico también tiene que cumplir con estos criterios éticos, y por lo tanto, todo lo que es medicamento y todo lo que cumple con la definición original de medicamento que vimos en la primera clase, va a quedar comprendido y va a quedar sujeto a estos ciertos criterios éticos, que si bien no son una obligación jurídica, ¿sí?, no constituyen una obligación jurídica para los países miembros de esta Red PARF, bueno, son una guía de acción y son una base del comportamiento y de lo que se debería tomar para establecer las políticas nacionales de salud y para establecer las respectivas legislaciones nacionales. ¿Quiénes son los sectores involucrados? Bueno, los gobiernos, la industria farmacéutica, la industria de la publicidad, es decir, las agencias publicitarias, las organizaciones de estudios de mercados, entre otros, el personal de salud que participa en el acto de prescripción, la dispensación, el suministro y la distribución de medicamentos, las universidades y las otras instituciones docentes, las asociaciones profesionales, por ejemplo, en nuestro caso la Asociación de Química y Farmacia, los grupos de pacientes y de consumidores, los medios informativos profesionales y generales. Ahora vamos a ver cuáles son los principios generales de estos criterios éticos. Vamos a poner algunos ejemplos y los invito, bueno, a comentar si han visto promoción que de alguna forma incumpla estos criterios éticos que, como dije, no son obligatorios, ¿sí? Su cumplimiento no es obligatorio, pero tienen que ser tomados como referencia y constituyen una guía que deberían tomar las autoridades sanitarias para establecer sus legislaciones. Primero, se establece que los medicamentos son un bien social, y además se establece que sin excepción tienen que ser tratados como un bien social y no como simples productos de consumo. Los gobiernos deben promover y fomentar la educación en los usuarios y los profesionales que estén involucrados para crear una actitud reflexiva y crítica de qué es la promoción y de qué es lo que estoy comunicando. La información contenida en la promoción debe ser basada en evidencia científica, tiene que ser comprobable, tiene que ser independiente, exacta, fidedigna, verdadera y debe estar actualizada. No debe contener declaraciones confusas o que se presten a mala interpretación, ni omisiones que puedan generar algún tipo de riesgo para la salud. Entonces, por ejemplo, la leyenda producto natural, ¿sí? Es una declaración que es bastante confusa para un consumidor, que interpreta que un producto natural, bueno, puede tener menos efectos adversos, o puede ser mejor por X motivo. Entonces, ese tipo de declaración no se acepta. Uruguay no permite poner en un medicamento producto natural. ¿Por qué? Porque causa confusión y causa una mala interpretación en el usuario o en el paciente que lo va a comprar. Por otro lado, los criterios éticos van a depender de si el medicamento es de venta libre o si el medicamento debe ser adquirido a través de una receta médica. Solo los medicamentos de venta libre, sin receta médica, pueden ser objeto de promoción dirigida a la población en general. Esto en Uruguay también es así. A su vez, esta promoción no debe inducir a su uso indiscriminado, innecesario o incorrecto, ¿sí? Un uso indiscriminado, por ejemplo, podría ser el reclame de Bayer en el que se muestran 2 comprimidos y la persona le duele la espalda y en la imagen muestran 2 comprimidos como si fuera la dosis que uno debería tomar en vez de 1. Entonces, ese tipo de imagen en realidad podría ser criticada o podría ser denegada de acuerdo a estos criterios éticos. A su vez tampoco deben presentarse como alimentos, cosméticos o sustitutos de reposo, de alimentación balanceada o de higiene, y en ese sentido podemos pensar en reclames que
de personas que están a full y trabajan y hacen deporte, y bueno, y que nada te detenga, y que no, nada te detenga, no tomo ese medicamento y nada me detiene, y bueno, y me evito dormir 8 horas. Entonces, todo ese tipo de mensaje no está de acuerdo a lo que son los criterios éticos en la promoción de medicamentos. Si bien se han autorizado, se autorizan y los países optan y tienen distintas posturas, ustedes a mí lo que me interesa de esto es que ustedes como futuros directores técnicos sepan qué propaganda o qué promoción puede ser observada, puede infringir los criterios éticos, ¿sí? Porque se ha visto muchísima cosa que de alguna forma tiene el aval de un director técnico, que se le ocurre al departamento de marketing, como por ejemplo una bolsita de frutos secos que parecía el envase secundario de un medicamento controlado. Y el laboratorio repartía frutos secos de esa forma en cajas de medicamento controlado. Entonces, ustedes como directores técnicos, estos criterios los deberían por lo menos sonar, no es que se los tengas que saber de memoria, es un poco de sentido común, y bueno, y ser un poco el técnico que frene ciertos intentos por parte de marketing de largar publicidades que capaz que van a ser producto de objeciones por la autoridad sanitaria y que además no estarían cumpliendo dentro de los criterios éticos que ustedes como industria o como autoridad sanitaria deberían seguir. A su vez, los medicamentos de venta libre no deberán presentarse como un medio de lograr un determinado estatus en la vida. Se deberá promover la consulta del profesional de la salud y la lectura de la etiqueta y del inserto o prospecto que acompaña el producto. Y bueno, y en ese sentido, ustedes van a ver que los medicamentos de venta libre en Uruguay tienen una leyenda, ¿sí? Si no desaparecen los síntomas, por favor, consulta a su médico. O sea, ahí eso estaría alineado con lo que es esta guía. Y a su vez también van a ver que uno de los requisitos de rotulado de Uruguay es que el medicamento indique información sobre el prospecto, o información sobre el medicamento ver prospecto, o información adicional ver prospecto, etc. Ese tipo de leyenda es requisito para Uruguay y está de acuerdo a estos criterios. A su vez, la descripción de las indicaciones y los efectos de un medicamento de venta sin receta tiene que hacerse en un lenguaje coloquial y sin utilizar términos que confundan o desorienten al consumidor. ¿Sí? ¿Por qué coloquial? Porque la persona tiene que entender de qué le estoy hablando. ¿Sí? No puedo, no sé, no se me ocurre nada específicamente, pero no puedo decir, bueno, este es un producto desarrollado biotecnológicamente para no sé qué, no sé cuánto, porque capaz que el destinatario de ese mensaje piensa que es algo que no es, o piensa que el medicamento le va a producir un efecto que no es. Si se les ocurren ejemplos de estas cosas, me van parando y lo vamos comentando. Por otro lado, ningún tipo de promoción de medicamentos debe exagerar lo que se espera del producto por encima de lo científicamente comprobado. No se debe atribuir al producto acciones o propiedades terapéuticas que no hayan sido expresamente reconocidas o aprobadas por las autoridades sanitarias. Esto es muy importante porque poner una indicación que no haya sido aprobada por una autoridad sanitaria es una falta grave. Y bueno, y con eso hay que tener muchísimo cuidado. O sea, el certificado de registro y autorización de venta va a establecer para cuáles indicaciones yo estoy aprobado y yo solicité el registro. Esas son las indicaciones que en todas las promociones deben figurar, y no pueden figurar otras sin haberse pedido la autorización antes al Ministerio de Salud Pública. Por otro lado, no se puede indicar en ningún caso que un medicamento es inocuo o seguro, o también sinónimos que den a pensar al paciente o al usuario de que el medicamento sea inocuo, como por ejemplo medicamento línea natural, producto natural. La palabra natural no se acepta.
Tampoco se podrá sugerir o indicar que un determinado medicamento es más seguro o eficaz que otros sin resultados probados y validados científicamente y comprobables. En este sentido, el ejemplo que se me viene ahora a la cabeza es los rápida acción, ¿sí? Los rápida acción, que es una promoción de un efecto que, bueno, que es no más eficaz, pero que de alguna forma digo que soy mejor que otro porque soy rápida acción. Entonces, ese rápida acción tiene que ser fundamentado y yo tengo que aportar perfiles de disolución, tengo que aportar la comprobación científica de que comparado con un medicamento, por ejemplo, si estoy registrando cápsulas blandas, comparado con un medicamento, con un comprimido recubierto, bueno, demostrar que me disuelvo mucho más rápido que mi mismo medicamento, pero comprimidos recubiertos. Entonces, eso sí lo tengo que aprobar, y eso sí lo tengo que respaldar para poder poner una promoción de ese estilo. Por otro lado, no se pueden utilizar expresiones que generen miedo o angustia, o sugerir que la salud puede verse afectada si no se utiliza un medicamento. Y bueno, y en esto está un poco borderline lo que es la propaganda para la aspirineta, ¿no? De tomarse todos los días como para no tener ningún problema futuro. Bueno, eso no se podría entrar en conflicto con los que son estos criterios éticos. Pero yo igual, respecto a lo de seguridad, hay algunas propagandas que te dicen que el medicamento es seguro. O sea, hay una propaganda de paracetamol que te tira, que por ejemplo es el analgésico más seguro, que yo qué sé. Pero yo he visto eso. Exactamente, eso es justo lo que quiero que comenten. Sí, hay cosas que estamos viendo estos criterios, hay cosas que van realmente en contra de lo que se establece en estos criterios generales. Sí, o sea, el de la aspirineta, una todos los días como para no morir de un infarto, y te muestran el padre con 3 hijos, y de cierta forma te hacen sentir empatía o te hacen sentir angustia de que a vos en eso te pueda pasar, entonces te generan la necesidad de tomar algo que capaz que no necesitas. Lo mismo lo que vos decís de, bueno, el paracetamol más seguro, el analgésico más seguro, o sea, son cosas que... Yo me acordé hasta la marca comercial que identifico la propaganda que dice eso, pero está, mejor no la digo, pero me acuerdo que hay una propaganda que pasan seguido en la tele que te tira que el paracetamol es un analgésico seguro, te lo dice como 2 o 3 veces la propaganda. Y bueno, sí. Lo que pasa que recuerden que son criterios éticos, que son lineamientos, no estamos viendo la norma de Uruguay porque Uruguay no lo internalizó esto. Ahora en un ratito vamos a ver lo que sí se debe cumplir en Uruguay, pero esto otro está en el límite, como dice Carla, pero es una decisión ética, digamos, de cumplir o no, de no mencionar estas cosas. Ojalá fuera una ley, un decreto, y ojalá estuviera regulado más. Pero bueno, mientras no lo esté, se apela a la buena voluntad, digamos, de marketing, o al poder que pueda tener el director técnico para evitar que los avisos salgan diciendo esas cosas. Tal cual. Una pregunta. A criterio ético de la industria. Y del poder fiscalizador del Ministerio de Salud Pública, y de lo que entiende el Ministerio de Salud Pública que es apropiado o no. Que por supuesto eso también puede ir variando. Había una pregunta, decime. Sí, que hay a veces en la tele reclames que, por ejemplo, afirman que, no sé, cuando son más viejos, o que dicen, ay, cuando van pasando los años, no sé, disminuye la producción de colágeno, ponele. Y es como que no dice que consulte con su médico, porque, yo qué sé, quizás no lo necesita aunque sea viejito. Y esas cosas también están mal, porque es como que te dicen, bueno, sos viejo, entonces tenés que tomar tal cosa, y no, en realidad capaz que no lo necesitas. Tal cual, y eso genera cierto miedo o angustia de volverse viejo o de necesitar algo, o bueno, por supuesto que incita el consumo de un medicamento que capaz que no lo necesito. Bueno, por otro lado, la promoción no debe incluir mensajes, símbolos o imágenes de cualquier naturaleza. Esto es muy importante porque acá hay muchos criterios en relación a las imágenes,
que distorsionen, induzcan error o confusión. Tampoco podrán dirigirse al público infanto-juvenil o a cualquier otra población. Esto se lo van a consultar en la práctica profesional 10.000 veces, ¿sí? ¿Qué pasa? En un principio, Uruguay aceptaba imágenes, después lo que fue haciendo fue cada vez poniéndose más estricto en el tipo de imágenes que aceptaba, y también en el tipo de medicamento al cual se le aceptan imágenes, ¿sí? No es lo mismo un medicamento de venta libre que un medicamento bajo receta. O sea, los medicamentos bajo receta no deberían tener imágenes en el rotulado. Todos sabemos que, por ejemplo, las pastillas anticonceptivas hay un montón que tienen flores, que también eso está dentro de un poco de los criterios éticos que estábamos hablando, porque una flor o algo femenino o algo puede dar una imagen o puede generar un mensaje que el medicamento tiene un efecto que en realidad no tiene. Entonces, las imágenes, ojo con las imágenes. Hay imágenes que se aceptan, como por ejemplo la persona para medicamentos de venta libre, que se haga referencia al lugar de dolor, tipo articular, entonces se le pone un circulito en la rodilla, en el cuello, en la cabeza, o en el estómago. Bueno, cuando la imagen es que te indica por lo menos para qué está indicado el medicamento, se puede aceptar. Siempre digo, obviamente, que va a depender de qué decisión se tome en el momento, pero eso se va a poder aceptar, y no se va a poder aceptar, por ejemplo, cuando yo tengo un medicamento pediátrico y se me ocurren ponerles, no sé, maripositas, no sé, pollitos amarillos, o cosas que llamen la atención del niño, o que también confundan al medicamento con, por ejemplo, una golosina, o que confundan que ese medicamento, al tener esas imágenes tan preciosas, es más segura de lo que realmente es. ¿Sí? Una pregunta, Sí. con el Pharmaton, por ejemplo, que en realidad es un complejo multivitamínico que te muestra gente corriendo, no sé qué, en realidad si vos no precisás de esa vitamina no te suma nada. Y no, pero está, es de venta libre, y de última, hay cosas peores. Pero sí, las imágenes es lo que están muy borderline en Uruguay, en qué se acepta y qué no. No hay un requisito específico, o sea, no hay en la reglamentación una prohibición expresa de las imágenes. Eso va a quedar a criterio de evaluación del registro. Sí hay prohibición de imágenes de forma expresa en muchas legislaciones. Hay muchas legislaciones que no permiten imágenes publicitarias que no tengan valor y que no agreguen de alguna forma información al consumidor. Entonces, por ejemplo, lo que yo les decía, bueno, el lugar de acción, la persona con los circulitos en dónde va a actuar el medicamento, por lo menos va a tener es un elemento informativo positivo, pero no se va a permitir imágenes con elementos informativos que no aporten valor, y mucho menos que sean elementos informativos negativos. O, por ejemplo, me acuerdo que en un momento se pretendió registrar, era un medicamento que parecía los ositos de goma de golosina, con un medicamento para niños. Entonces se trata, bueno, de que no solo la forma farmacéutica y que el medicamento no incite en general al consumo, o que la persona o el adulto encargado perciba como que ese medicamento es más seguro por el packaging que tiene y por la promoción que tiene. A su vez, la promoción de los medicamentos de venta bajo receta solo podrá dirigirse a los profesionales de la salud y no debe inducir a su prescripción o dispensación irracional. Esto lo van a ver con Patti, que es así. Las actividades educativas y científicas no se deben utilizar deliberadamente para fines promocionales. Y las empresas farmacéuticas no deben ofrecer incentivos a los profesionales responsables de prescribir o de dispensar medicamentos, y estos no deben solicitar o recibir ningún tipo de incentivo. Y eso también es bastante cuestionable,
porque bueno, los médicos reciben muchos regalos, y esos regalos pueden ser vistos, regalos desde termómetros o no sé, estoy diciendo cosas de poco valor, pero que también pueden ser tomadas como un incentivo. A su vez, los materiales de promoción deben presentar las características esenciales del medicamento, deben estar los principios activos que lo componen, con sus concentraciones, el nombre del medicamento, la denominación común internacional de los activos, la indicación principal, las precauciones, las reacciones adversas más frecuentes o graves, las contraindicaciones, las interacciones clínicamente relevantes, las advertencias, el nombre de fabricante o distribuidor y la forma de contactarlo. A su vez, la promoción de los medicamentos psicotrópicos, estupefacientes y narcóticos no puede dirigirse al público en general y solo se destinará a los profesionales de la salud en revistas científicas y técnicas. A su vez, establece que la promoción que se realiza a través de Internet y por supuesto de todas las redes sociales no deberá comprender bajo ningún concepto la venta de medicamentos por este medio. A su vez, no puede realizarse promoción de las materias primas activas, de los productos semi-elaborados o de las fórmulas magistrales o de los preparados galénicos. No puede realizarse acciones de promoción que exalten exageradamente la hombría o la feminidad de un modo engañoso, que lesione la dignidad del género a la cual haga referencia, o que contenga elementos que sean denigrantes o discriminatorios a la condición de ser humano por razones tanto de sexo, de edad, de raza, de condición social, de preferencia sexual o condición de salud. ¿Sí? Y esto, bueno, pueden, por ejemplo, los anticonceptivos, que muchas veces se hace referencia a me va a dejar la piel y el pelo divino. Bueno, eso, ese efecto, para empezar, es un efecto cosmético, no cataloga como un efecto para un medicamento, y a su vez, también el packaging de los anticonceptivos con tanta flor y tanta feminidad, bueno, puede resultar engañoso porque puede exaltar algo que capaz que no es así. Lo mismo me ha pasado con algunas promociones que he visto de Tadalafil. Por ejemplo, mi cuñado, me acuerdo que es médico, y en la víspera de la fiesta de la nostalgia, les habían llevado de muestra médica Tadalafilo, y era una caja, ¿no? Llena de cajas. Básicamente, sí, era una caja llena de cajas, en el que se ponían un montón de regalos graciosos, desde, no sé, desde maracas hasta que un poco hacían alusión al efecto que tiene el medicamento, ¿sí? Y eso, por supuesto, que puede lesionar la dignidad del género o de la hombría. Entonces, lo mismo pasa con cualquier tipo de connotación respecto a la edad. Como decía la compañera, promociones que están dirigidas para, bueno, si usted está viejito, o si que con la edad se pierde el colágeno y se te arruga la piel, o con la edad tus músculos no funcionan igual, bueno, también es exactamente lo mismo, y como criterio ético no debería permitirse. Dicho esto, Pati, vamos a encarar lo que realmente sucede en Uruguay. Dale. Bueno, entonces, ¿cuál es la situación actual en Uruguay y bueno, y en realidad en el mundo, ¿no? La industria farmacéutica es el principal proveedor de información y de formación para los profesionales de la salud. Tengan en cuenta ustedes que los médicos egresan en algún momento y sin embargo se están lanzando principios activos nuevos o productos nuevos todo el tiempo. Entonces, la única forma o la forma prioritaria que tienen los médicos de mantenerse actualizados es a través de la propia industria, a través de los visitadores médicos, que son los que le dicen, mira, para tal patología surgió esta nueva molécula que es mucho mejor que las ya conocidas, porque, no sé, mejora tal o cual cosa, o menos efectos secundarios, o aumenta la sobrevida, o lo que sea, y eso es a través de la propia industria, de los visitadores médicos. Por lo tanto, entonces hay un conflicto de interés entre la salud de la población y los objetivos comerciales que tiene la industria. Eso por un lado. Por otro lado, el acceso al medicamento
los medicamentos son un producto que no necesariamente es el paciente o el cliente el que los elige, sino que esa elección se hace a través de un tercero, que es el prescriptor, que es el médico, que primero realiza un diagnóstico y en función de eso decide lo que debería adquirir el consumidor, es decir, el paciente. No es como si yo me quiero comprar un celular que voy y elijo en función, no sé, del dinero que tenga o de las ganas de comprarme el celular que quiera. En este caso, voy a la farmacia inducida por lo que el médico me prescribió. Entonces, esto hace que el mercado farmacéutico sea único, porque el consumidor no es el que tiene la decisión sobre lo que está comprando. Con suerte, y si se acuerdan cuando vimos farmacias y cuando vimos que había que prescribir por genérico, uno podrá ir a la farmacia y decir, no sé, me recetaron paracetamol, ¿qué marcas tenés? Y ahí podré elegir dentro de las marcas, pero no es lo habitual y por lo general ya voy inducida con una marca específica del medicamento que sea. Sí, pásala, Carla. Perdona que te puse de No, pibe. Entonces, la misión general de la industria farmacéutica es desarrollar medicamentos que prevengan, curen, palien o mitiguen enfermedades. Esto ya lo sabemos. Para ello, como sector productivo, tiene como característica fundamental la inversión intensiva en investigación y desarrollo. Yo no sé si se acuerdan, creo que en la presentación de patentes no lo puse, que la uso en las que son cursos de educación permanente, pero hay una transparencia que a veces muestro que está hecha por Roche, y el propio Roche admite que ellos gastan, o invierten, mejor dicho, $1.000 millones para tener un principio activo en el mercado. O sea que realmente son cantidades monstruosas de dinero que se invierten para lograr lanzar un producto. Y bueno, claramente el sector farmacéutico tiene un gran impacto en la sociedad porque tiene un alto valor agregado y es estratégico porque proporciona bienestar dentro de la sociedad, ¿no? O sea, la idea es lograr curar o mitigar enfermedades, entonces eso claramente impacta en la población. Sí. Bueno, entonces vean lo que les dije recién. Roche dice que gasta $1.000 millones para tener un principio activo en el mercado, y acá tiene un comparativo de lo que se invierte en marketing. Si ven, los circulitos celestes son los que se invierten en I+D y los naranjas son los que se invierten en marketing. Es decir, que es el doble prácticamente de dinero que invierten todas las grandes multinacionales. Entonces, ¿esto por qué es? Bueno, viene un poco de la mano cuando habíamos visto patentes. El monopolio dura muy poco tiempo. En ese poco tiempo ellos deben posicionarse en el mercado para que cuando caiga la patente y surjan los genéricos, de todas formas los médicos sigan prescribiendo el producto innovador o el producto original. ¿Y eso cómo se logra? Con marketing. Nada más que tratando de convencer. Habrán escuchado el eslogan, si es Bayer es bueno. Bueno, un poco viene por ahí. La idea es convencer que ese producto es bueno y es mejor porque es el innovador o porque es el original, y que los genéricos o las copias no son buenos. Por eso es esta cantidad impresionante de dinero que se invierte en marketing. Sí. Bueno, ¿qué es la propaganda? Es toda representación gráfica, visual o auditiva de cualquier medicamento con la finalidad de promover directa o indirectamente su venta, consumo, y esto incluye las muestras gratis que se entregan a los profesionales. Es decir, la muestra médica o la muestra gratis se considera una forma de propaganda. Sí. ¿Cuáles son las estrategias de promoción que tiene la industria? Bueno, hacer publicidad gráfica en revistas científicas y también en revistas dirigidas al público en general, hacer material promocional como son folletos, por supuesto la publicidad televisiva, de un tiempo a esta parte la publicidad vía internet. Vamos a ver que hay cosas de nuestra legislación que están quedando un poco obsoletas porque es anterior a la era de internet. Y como saben, internet no tiene fronteras, entonces de repente nuestra legislación es muy estricta en controlar ciertas cosas, pero uno googleando encuentra una página de otro país donde todo lo que acá está censurado entre comillas o está muy restringido, qué se puede decir y qué no de los medicamentos, googleo la página de cualquier otro país y encuentro toda la información. Bueno, también están los incentivos como los regalos empresariales o incentivos económicos.
el financiamiento de reuniones de profesionales, los congresos, la mayoría o el 100% de los congresos médicos están financiados obviamente por la industria. Es una estrategia de promoción, porque de repente es el congreso de oncología pediátrica y en realidad lo auspicia el laboratorio XX, que tiene una línea para oncología pediátrica. Entonces en el fondo siempre termina siendo con un fin de promoción. Y bueno, los visitadores médicos que no dejan de ser vendedores, ¿no? Vendedores calificados y especializados, pero claramente ellos se dedican a vender los productos del laboratorio para el cual trabajan. Sí. Entonces vamos a hilar un poco más fino la situación en Uruguay. Tenemos estas 4 categorías de venta. Por favor, apréndanlas porque no es difícil, son 4 nomás, y nos gusta que cuando las preguntamos que pongan los nombres correctos. Uno es medicamentos, psicofármacos y estupefacientes. Después tenemos los medicamentos de venta bajo receta de profesional autorizado. Después están los medicamentos de control médico recomendado. Y por último, los medicamentos de venta libre bajo condiciones reglamentarias. Control médico recomendado es una categoría que existe en Uruguay, no es lo habitual en todos los países. Es como un intermedio entre venta libre y venta bajo receta. Por lo general son principios activos que hasta cierta dosis se consideran seguros y por encima de esa dosis pueden llegar a tener algún inconveniente. Caso típico es el ibuprofeno. Y ahora, a partir de que yo les diga esto, empiecen a ver las publicidades en la televisión de ibuprofeno y van a ver que todos son ibuprofeno 200. No van a ver o no deberían ver publicidad de ibuprofeno 400, porque el 400 es control médico recomendado y el 200 es venta libre. Básicamente en eso consiste esa categoría de venta que ya les digo, es especial. El resto, bueno, los de venta libre, como les dijo, como estuvo hablando Carla, tienen todas esas posibilidades de promoción que el resto no las tiene. Sí. Bueno, psicofármacos y estupefacientes, el material de información está destinado únicamente al cuerpo médico. ¿Quiénes forman parte del cuerpo médico? Los médicos. No son los químicos farmacéuticos, no son las licenciadas en enfermería, no es nadie que no sea médico. La publicidad de este tipo de productos debe ser aprobada por la Comisión de Psicofármacos y por el Departamento de Medicamentos. Es decir, que vamos a tener que presentar todo el material y va a ser analizado o revisado por el Ministerio de Salud Pública. Sí. Bueno, ¿qué debe tener la solicitud que vamos a presentar? La marca comercial, la clase de sustancia farmacológica, cuál va a ser la composición, la forma farmacéutica, las propiedades farmacológicas y terapéuticas, cuáles son las indicaciones, la posología, qué restricciones vamos a tener para el empleo y qué efectos secundarios. Sí. Interacciones sobre dosificación, el tamaño del envase, la advertencia de seguridad para niños y quién es el fabricante o distribuidor. Sí. Entonces, ¿qué disposiciones especiales hay para los envases y prospectos de este tipo de productos? Bueno, el prospecto solo puede contener la posología y las contraindicaciones. No puede hablar de nada más. Y la leyenda medicamento controlado debe estar en igual tamaño al del nombre del medicamento y en un color que contraste con el fondo del envase. Es decir, que este tipo de productos deben estar claramente identificados, o sea, tiene que ser rápida la identificación para separarlo del resto de las categorías de venta. Sí. Me quedé en shock con igual tamaño el nombre del Sí, medicamento. no lo quise decir, pero sí, yo a veces en la farmacia estoy 45 minutos buscando si es controlado o no. No todos lo cumplen. Tal cual. Bueno, la autorización se otorga pasados 20 días de que se presenta esta solicitud. Si no hay ninguna observación por parte del Ministerio, se considera que la solicitud está autorizada.
Bien, o sea que ahí presentamos, dejamos pasar 20 días, si no hubo observación, damos por bueno lo que presentamos. Y esto otro es re importante, está prohibida la muestra gratis de medicamentos controlados. Y cada 2 por 3 viene la pregunta, incluso a mí que no trabajo en regulatorios, trabajo en otra área, pero como saben que doy clases en la facultad, me preguntan, ¿pero no podemos presentar muestras? No, no se puede. En Uruguay está prohibida la muestra gratis de medicamentos controlados. ¿Por qué? Porque si recuerdan lo que les dije hace un ratito, es un medio de propaganda. Y los medicamentos controlados no son para hacer publicidad, ni propaganda, ni nada. Los prescribe el médico en caso que sea necesario. Sí, decilo. Y eso implica que no se pueden poner frutos secos dentro de un envase de medicamento controlado, ¿no? Muchísimo menos. Exactamente. O sea, en este caso directamente no existen las muestras gratis de medicamentos controlados. Porque con nosotros me acuerdo que existían, pero no podían estar en la farmacia. Claro, no, en este caso no pueden ni existir. Porque aparte otra cosa, la muestra gratis por lo general es una presentación de menor tamaño. O sea, si viene por 30, la muestra gratis viene por 10 o por 5. Entonces, hay determinado tipo de producto que no tiene sentido. Uno son los medicamentos controlados. Está también la excepción en los antibióticos o en los anticonceptivos, pero eso viene más por el lado de que no podés dar una presentación menor porque no cubrís los días de tratamiento. Pero con eso no los quiero mezclar, pero para medicamentos controlados, grábense que están prohibidas las muestras gratis, no pueden ni existir. Sí. Bueno, para los de control médico recomendado y los de venta bajo receta, el material informativo debe ser destinado únicamente a los profesionales de la salud. Vean la diferencia, la anterior era cuerpo médico, en este caso son profesionales de la salud. Ahí sí estamos incluidos nosotros, las licenciadas en enfermería, bueno, todas las profesiones vinculadas al tema. El contenido es responsabilidad del laboratorio y no necesita aprobación, excepto si se desea promocionar una indicación que no consta en el registro. Y esto explica un poco lo que estábamos viendo en los criterios éticos de la OMS y que la compañera decía, pero ¿cómo? Si te dicen que te mejora la vida o que... Bueno, el tema es que en este caso no es obligatorio presentar la publicidad al ministerio, entonces queda en el criterio de cada uno de qué es lo que quiere publicitar o no. Igual dicho esto, por supuesto que el ministerio puede actuar de oficio si ve algo tétrico en la televisión, alguna publicidad que no cumpla con nada, por supuesto puede actuar de oficio y pedir retirarla. También sí, además tengan en cuenta que los laboratorios se redenuncian entre sí. ¿Por qué? Porque yo no voy a querer que mi competencia haga una promoción que yo no puedo hacer. Entonces, hay una especie de control a ese nivel de que, bueno, que si yo veo que la competencia está haciendo algo que no se debe, lo voy a ir a denunciar porque si no es competencia desleal. Exactamente. De todas formas, el laboratorio, si quiere, puede presentar en el ministerio, bueno, lo que dice ahí, si pasan 20 días y no hay observaciones, se considera autorizado, pero no es obligatorio hacerlo. Dale. Bueno, la información en este caso es la marca comercial, la clase de sustancia, la composición, la forma. Bueno, esto no lo leo porque, bueno, lo tienen ahí. Pásalo así. Una pregunta, ¿tiene algún costo presentar para tener autorización? En realidad lo puedes hacer al momento del registro y ya va incluido. Sí, sí. Y eso de que pasados 20 días sin observaciones se considera autorizado, o sea, ahí ya el ministerio no puede actuar de oficio, pasados 20 días. No, lo que pasa es que si vos lo presentás, el ministerio te lo va a evaluar. Pero como no es obligatorio presentarlo, vos podés publicitarlo de la forma que se te ocurra y ahí sí, si el ministerio entiende que lo que hiciste está mal, te va a notificar. Pero... Igual tengan en cuenta que el ministerio siempre puede actuar de oficio, en absolutamente todo, en las promociones, en las condiciones en las que aprobó un registro, o sea, yo puedo aprobar un registro hoy y actuar de oficio y pedirte otro requisito, ¿sí? El ministerio siempre tiene la competencia de velar por la salud pública y de actuar de oficio en cualquier situación que estime que existe un riesgo a la salud.
Como por ejemplo una promoción que no cumpla con ciertos requisitos, que no cumpla la legislación o que no cumpla los criterios éticos. Porque Claro, obviamente pero que la yo lo que no reglamentación, entiendo es- yo les pongo el ejemplo de los frutos secos, y obviamente que ese ejemplo no está definido en la legislación. O sea, no está definido que un laboratorio no puede poner frutos secos dentro de un medicamento controlado. Porque al Sin legislador no embargo, se le ocurrió que a alguien se le puede exactamente. ocurrir. Entonces, por eso te digo que no, en base a los criterios éticos también puede actuar de oficio. Alguien tenía una duda. O sea, yo iba a preguntar entonces que no entendí, si no se necesita aprobación, Hmm. ¿por qué hay gente que la pediría igual si no es necesaria? Ah, porque te gusta hacer las cosas bien, qué sé yo, porque querés tener el aval del ministerio. Mirá que a veces vos como directora técnica te puede servir, porque marketing quiere regalar los frutos secos y vos decís no, no se puede, entonces vas y presentás en el ministerio lo que vos entendés que está bien para que el ministerio te avale y frenar las locuras que se les ocurre a los de marketing. No sé, por decirte algo. Ah, claro. Claro, es como para que te hagan una revisión para Y vos antes te de quedás poner tranquilo, algo que después exacto. te... Antes de gastar plata en filmar el comercial, por ejemplo, o en imprimir la revista o en lo que sea, te quedás tranquila que el ministerio lo revisó. Aparte por eso el silencio es positivo, no estás obligando al ministerio a que lo revise sí o sí, porque si se pasa el plazo y no te dijo nada, está bien que pueda actuar de oficio, pero digo, la idea es que lo revise antes de que pase el plazo. O sea, igual pueden actuar de oficio incluso si se los mandaste para probar, pero Eso en o sea, todo sí, no es momento. probable. Eso Sí. siempre. Igual, muchachos, tengan en cuenta lo que dice Patti, de que muchas veces ustedes como directores técnicos lo que van a hacer es necesitar que un tercero, como por ejemplo la autoridad sanitaria, les expida una cierta directriz. O sea, esto no se puede. ¿Por qué? Porque ustedes ya lo dijeron en su laboratorio de que no se podía. Muchas veces no existe un requisito escrito, entonces cuando no existe un requisito escrito, yo voy a necesitar que la autoridad sanitaria se expida en lo que yo estoy solicitando. Yo como director técnico puedo no estar de acuerdo. Muchas veces marketing, lo que le pasa a marketing es que hace marketing, vaya la redundancia, pero tomando el medicamento como si fuera un bien de consumo normal, común, y no como un bien social que es el medicamento. Entonces, esa distinción muchas veces es un delgado límite, y bueno, y ustedes muchas veces van a necesitar presentar cosas al Ministerio de Salud Pública cuando no existe un requisito expreso para que el mismo se expida y en cierta forma les den la razón a ustedes como técnicos. Es Claro. una O sea, estrategia que como no está... nos creen, como no nos Exacto, creen, tenemos que ir a pedirle al ministerio que nos dé la razón. Cosa que no tiene exactamente. mucha lógica, porque Somos si como vos sos el nosotros, que estudiaste, te tienen que hacer caso. No, pero ¿sabes claro, qué puede pasar? Y Sí, sin pensar mal, de repente es un laboratorio que está en varios países y te dice, ah, pero en Argentina es un caso que a veces lo mostramos, Buscapina, y les sí. cuento sin mostrárselo. Buscapina en Argentina se puede hacer publicidad con nombre y apellido, y te dice, si te duele la panza, toma Buscapina. En Uruguay es control médico recomendado y no se puede. Entonces, bien te podrían, es de Beringer, bien en Beringer, marketing en la filial Uruguay te podría decir, ah, pero vamos a usar el aviso Argentina. Y vos ahí le decís, no, mira, en Uruguay no podemos nombrar la palabra Buscapina y decir que si te duele la panza la tomes. Y bueno, y ahí puede venir la discusión de que te crean o no te crean, y bueno, presentás el boceto o la filmación o lo que sea al ministerio, y ahí el ministerio te va a decir por escrito, no, en Uruguay usted no puede ni nombrar a la Buscapina, ni decir que si te duele la panza la tomes. Y de hecho, el aviso en Uruguay de Beringer es como institucional. No me acuerdo, no sé ahora cómo describírselos, pero ni te dice la palabra Buscapina, ni te dice lo del dolor de panza, ni nada. Entonces, a veces es por eso, no es por mala fe, cambia de un país al otro y ya tenés todos los artes o todo hecho para un país y tenés que demostrar que en Uruguay eso no se acepta. Un claro caso son las imágenes. Uruguay en toda su reglamentación no tiene escrito en ningún lado que no se aceptan las imágenes en los medicamentos, y muchas veces los medicamentos vienen con imágenes, son importados y hay un montón de países que lo aceptan,
Y lo que pasa es que el laboratorio te pregunta, y bueno, ¿y dónde está escrito que no se puede? ¿Dónde está de forma expresa la prohibición a las imágenes? Entonces, no te queda otra, como director técnico, que cuando ese requisito o ese criterio no está escrito, solicites que de alguna forma te escriba la autoridad sanitaria que eso no se está aceptando. Porque si no, vos como director técnico no tenés elementos para defender también tu postura. Exactamente. Bueno, acá estábamos con venta bajo receta y control médico. Pasala si querés, chiquilines, esto después lo leen. Sí, capaz lo importante es la información debe estar avalada por personal técnico con responsabilidad ética, o sea, no podemos publicitar cualquier cosa, sino que realmente debe tener un fundamento científico, digamos. Dale. Bueno, con respecto a los de venta libre, que cada vez que se nombra la palabra está bueno hacer el disclaimer, venta libre en farmacias. No son los OTC de Estados Unidos que los tengo en el súper o en la estación de servicio. Sigue siendo venta libre, pero en farmacia. Entonces, puede ser promocionada libremente en cualquier medio, son los que vemos en la tele, por ejemplo. Obviamente deben ser productos que están registrados en el país. Debe limitarse a las acciones farmacológicas para las cuales fue aprobado el registro, y si se desea promocionar otra indicación, se debe consultar y comunicar previamente al Ministerio. Y en este caso es lo mismo, no es obligatorio presentar el boceto o el diseño de lo que queremos publicitar, pero se puede hacer y el Ministerio tiene 20 días para negar la autorización. Sí. Bueno, no puede contener información que induzca al engaño, al abuso, al mal uso o automedicación exagerada, ni que sugiera acciones farmacológicas y terapéuticas no aprobadas. En este caso es lo que les contó Carla hace un rato. Por ejemplo, había una publicidad de aspirina que mostraba 2 comprimidos, cuando en realidad si el comprimido viene por 500 miligramos, se supone que es la dosis mínima con la cual tengo un efecto terapéutico. Entonces, ¿por qué me inducís a que consuma 2 si la posología indicada es 1? Y bueno, lo de acciones farmacológicas y terapéuticas no aprobadas, yo lo he visto cuando ponen a comunicadores a hablar sobre medicamentos, que empiezan a exagerar y a decir el primer bolazo que se les ocurre. Ah, no, yo tomo aspirina porque me crece el pelo más sano, no sé, por decir algo, o no sé, me levanto con más energía por la mañana, y no, claramente el ácido acetilsalicílico no hace eso, entonces no podemos publicitarlo de esa forma. Sí. Bueno, esto ya lo dijimos. La publicidad puede ser presentada ante el Departamento de Medicamentos para el control antes de la distribución si se desea, y pasados los 20 días sin que me dé observación va a estar autorizada. Bueno, las muestras médicas, como dijimos, es una forma de propaganda. Se facilitarán con la intención de familiarizarse con los medicamentos y posibilitar que el médico obtenga experiencia. De repente son productos nuevos, entonces se les proporciona el medicamento al médico para que lo prueben sus pacientes y bueno, vaya observando reacciones adversas, cómo responden al tratamiento, bueno, lo que sea, ¿no? Pero es para que el médico se familiarice con esos productos. No es para que vengan con el maletín y se lo regale a familiares y amigos. Ese no es el fin de las muestras médicas, y por eso es que tampoco deberían estar en la farmacia. Y bueno, se estampará la leyenda muestra médica en el estuche, en el envase, lo que implica el uso médico y la prohibición de venta. Dale. Bueno, sanciones, esto es, por ejemplo, si sale una publicidad que el Ministerio no avala, por ejemplo, bueno, va a estar la obligación de rectificación o de desmentido en un plazo de 10 días calendario. Y si fue una publicidad en televisión, el viernes a las 8:30 de la noche o a las 9 de la noche, el desmentido va a tener que ser en el mismo canal, a la misma hora y el mismo día. La idea es que las mismas personas que vieron esa publicidad engañosa o que no cumplía con la normativa, la idea es que la mayor cantidad de esa gente vea el desmentido. Lo mismo si salió en un diario o en una revista. Lo que se busca es que esa misma población sea la que después pueda acceder al desmentido. Y por supuesto que si no se hace lo que el Ministerio indica, lo que la autoridad indica, puede llegar a la clausura del laboratorio. Dale.
Bueno, situaciones que no están contempladas en la normativa porque es bastante anterior a todo esto. Bueno, la publicidad de medicamentos vía internet, y ahí tenemos Facebook. Mercado Libre era bastante tierra de nadie, hasta que hoy en día, si uno busca, en el 99% de los casos, se ven las farmacias que tienen tienda online, digamos, en Mercado Libre. Pero hasta hace Para 3, 4... Pati, Bueno, ¿ustedes salvo el ven que encontré. las rayas de Ximena? Sí, se ven, sí. Está, pensé que era había solo yo. No, Ximena, quedó decorado. iPhone de Ximena, ¿me estás rayando la pantalla? Que les decía, bueno, Mercado Libre ya les digo, está un poquito más controlado, me da la impresión, pero en Facebook uno encuentra cualquier cosa, se vende cualquier cosa sin ningún tipo de control y de nada. Bueno, la publicidad de los programas televisivos extranjeros, eso que yo les decía, por ejemplo, con la Buscapina, me acuerdo de verlo en el programa de Tinelli. Tinelli promocionando y diciendo todos los beneficios que tenía consumir Buscapina, y acá en Uruguay es control médico recomendado y no se puede hacer publicidad. Y eso también es un poco competencia desleal, como les decía Carla hace un rato, porque de repente un genérico en Uruguay no puede hacer publicidad en ningún medio, y uno mira el programa de Tinelli y tiene esa publicidad de Buscapina de forma gratuita. Y bueno, el otro es la publicidad no tradicional en los programas nacionales, lo que les decía, ponen a un comunicador a decir, uy, cómo me duele la cabeza, me voy a tomar 2 Solven porque así se me va. Y uno a veces en el speech que hace estas personas o sea, en el afán de promocionar el producto se van de lo que deberían decir y dicen cosas que no están del todo correctas o que no cumplen con esos criterios éticos. Todo esto no está contemplado y bueno, tampoco es fácil de controlar, ¿no? Porque bueno, se va un poco de las manos estar haciendo esta vigilancia de lo que se dice. Sí, con Facebook o Mercado Libre me consta que se han hecho varias denuncias cuando se detectan productos no habilitados o que se hacen publicidades engañosas, se han hecho denuncias o el ministerio ha actuado de oficio. Pero bueno, Tengo una pregunta. Sí. Tipo, viste que en Argentina los modelos, bueno, a veces son 40 modelos diciendo lo mismo, ¿no? Sí. Y ahí sí, tipo, si se detecta que, por ejemplo, está detrás la marca de ese medicamento pagándole para que lo digan, ¿no es ilegal? O sea, ¿no hay una forma de actuar ahí? ¿O tampoco está contemplado? No es ético. Ético seguro que no es. Yo no sé la normativa de allá, pero Pablo, no sé si estás ahí y sabes algo del tema, pero me da la impresión que obviamente es mucho más laxa que la nuestra. Nosotros tenemos mucho más controles. Sí. Igual a veces se toman acciones, pero a veces es incomprobable porque son acciones que no están registradas en ningún lado, y había uno que era un producto que era para pasarse por la cara, skin, no sé qué. Ah, sí, sí. Se tomaron acciones. Y tuvieron que volver para atrás, pero a veces es medio incomprobable porque van y dicen algo, como dicen esta chica que habló recién, y claro, te dicen todo lo mismo y no podés comprobar que hubo una acción puntual. Sí, o lo suben en una historia de Instagram que sabes que a las 24 horas desapareció y el daño ya está hecho. Quedó, y la propaganda ya está hecho, claro, es incomprobable. Porque yo he notado eso, que como que varias marcas están haciendo eso. O sea, en vez de pagarle un espacio publicitario a la tele, utiliza mucha gente. Porque sale más barato y es mejor. Totalmente. Un influencer te dice que usa tal cosa y vos le creés que lo está haciendo, vos crees que es de buena fe que lo está diciendo, que realmente probó el producto, le gustó y lo recomienda. Y no necesariamente es así, sino que es por plata. Y imagínate en un medicamento el impacto. Hay una historia famosa. Acá en Argentina, una vez Susana Jiménez, en uno de los programas, pero no lo dijo, no estaba pago. De casualidad nombró que tomaba Melatol para dormir, pero lo nombró, no estaba pago. Claro, le salió como un comentario. Quebró stock al otro día, el producto quebró stock. Sí, te creo porque es así. El poder que tiene un famoso no lo tiene ni 15 minutos de publicidad. Esta historia hace como 20 años, 20 y pico de años, pero es famosa porque solamente nombrar a una persona así popular explotó la venta, ¿no? No era tan normal en esa época. Claro, y aparte, bueno, ponele, acá no hay mucha ficción, ¿no? Pero sí consumíamos ficción argentina y no sé, en la escena están en la casa y lo mismo, ay, che, me duele la cabeza, no me das un XX para... Y eso es publicidad, es una escena que es publicidad no tradicional.
porque bien la podríamos obviar para la trama que a esa persona le dolía la cabeza, sin embargo lo hacen para tratar de venderte ese producto. Yo tengo una pregunta, perdón que es retarde, pero la otra vez estaba mirando una película, no me acuerdo cuál, y decía, sí, porque utilizaron hidroclorotiazida para dormirme, no sé qué, para parecer muerta. O sea, en realidad eso está mal. Sí. Tipo, no tiene sentido. ¿Eso no se ve antes o justamente se hace a propósito poner algo que no tiene esa acción para no avivar gente? Y capaz que lo hicieron a propósito para no avivar gente, porque yo a veces escucho cosas que decís, ¿cómo podés estar dando esta clase gratuita de algo que si la gente lo ignora, mejor que lo siga ignorando? No sé, viste, cuando te dicen, no, lo asesinó porque le agregó no sé qué compuesto. No, pero que tenés necesidad de dar tanto detalle. Sí, eso. Claro. Yo quedé como, o sea, capaz que era a propósito, Pudo haber sido un para error, que la gente no pudo haber mate. sido un error del libretista o realmente lo hicieron a propósito para que por las dudas no lo hagan porque igual no van a llegar a buen puerto. Me pareció rarísimo, entonces no sabía si tenía algo que ver con lo legal o se equivocaron nomás. No sabría decirte, pero puede ser que tenga que ver con lo legal, que no quieren tener problemas en caso que alguien lo quiera imitar. A ver, Carla, si hay algo más. Los ejemplos vienen. Bueno, esto rapidito, ejemplos que hay de venta de productos en Facebook, esto los saqué ya hace un par de años, pero lo había sacado de Facebook. Supuestamente son productos, son suplementos, pero te ponele fin al asma, bronquitis y problemas respiratorios. 100% natural, entonces, ¿es un suplemento o es un medicamento? Esto es aberrante que promocionen así. El otro dice, regula y mejora funciones hormonales, hiper e hipotiroidismo. Regenera tejidos, artritis, artrosis, dolores musculares, fractura. Es un horror. No sé si hoy en día están, la verdad que no me fijé, pero bueno, en su momento lo saqué de Facebook. Dale. Lo mismo, gana salud y pierde peso, Cafecinho Plus. Cafecinho. Y no, esto es terrible, no me acordaba. Cuenta con el aval del MSP, Control de Calidad del LATU y la OMS. O sea, ya no solo pidieron registro en el ministerio, sino que fueron a la OMS a pedir Esto, pero la gente que no sabe se lo cree. Y dirá, LATU, ministerio y OMS, debe ser buenísimo este producto. Y bueno, esto es lamentable. Dale. Bueno, esto fue el ejemplo que ya les contamos. En Brasil la aspirina mostraba los 2 comprimidos en su empaque, y bueno, les pidieron que por favor que lo retiraran porque puede inducir al consumidor a comportarse en forma perjudicial, dado que en la posología del medicamento la dosificación es inferior, no son 2 comprimidos, sino que es 1. Dale. Y el último es de Caletra, es re vieja la noticia a esta altura, pero bueno, en su momento causó impacto porque había una publicidad que decía que el producto tenía muy buenos resultados y se tomaba durante 5 años, pero resulta que hasta ese momento los estudios realizados tenían solo 72 semanas, entonces habían como extrapolado los resultados a un tiempo que todavía no había sucedido. Y bueno, por supuesto la FDA pidió que se retirara. Sí, creo que es la última, ¿no? Sí. Bueno, chiquilines, no sé, es re tarde, pero si tienen alguna duda, es el momento. Yo no tengo ninguna más. Bueno, muy bien. Bueno, buen fin de semana entonces. Nos vemos. Bueno, buen fin de semana. Gracias. Gracias. Chau, chau. Chao, gracias. Chao.